¿Qué es ADHD? Ofelia Palencia te saluda y hoy en este video voy a hablarte de un tema que sé que es importante y que poca gente tiene información acerca de este tema, ¿no? Pude haber escogido hablarte de cualquier otra cosa, o más bien pude haber escogido el mostrarte o el enseñarte una nueva habilidad, ¿no? O tal vez una nueva técnica de algo, o fácilmente pude haberte escogido hablar en este video de lo que es mi negocio, de lo que hago, de lo que trabajo desde casa, ¿no? Que es Amazon FBA. O pude haberte mostrado cómo crear una fanpage en Facebook, o cómo crear un evento en Facebook, o miles de cosas, ¿no? Subir un video a YouTube, tal vez cosas que no sabes, pero escogí hablar de este tema porque me toca muy en lo personal a mí, lo he vivido en carne propia, ¿no? Y mi intención con este video es que al final de que tú termines de ver este video hayas aprendido algo, ¿no? En fin, este es el propósito de este video número 6, enseñarte algo. Entonces yo quiero que cuando termines de verlo tú hayas aprendido algo, hayas descubierto algo nuevo que no sabías y lo utilices, ya sea que te sirva a ti porque estás pasando por la misma situación, o tal vez lo puedes usar indirectamente con alguien que tú sepas que está pasando por la situación, ¿no? O simplemente sepas la información para que si algún día te topas con eso, tú digas, espérate un momento, en este video yo vi esta información, en este video recomendaron estos libros. Entonces esa es mi intención, ¿ok? Hoy voy a hablarte de lo que es ADHD, como se le conoce en sus siglas en inglés, o en español el síndrome de hiperactividad y de déficit de atención, ¿no? Que comúnmente se diagnostican los niños con esta enfermedad. Ya se me apagó la luz aquí. Con mucha frecuencia, ¿no? Aquí, especialmente aquí en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver. Hasta hoy día 5.9 millones de niños y jóvenes han sido diagnosticados con el síndrome de ADHD. Estos niños y jóvenes están entre las edades de 3 a 17 años, ¿no? Te digo que es muy más común aquí en los Estados Unidos porque no existe una investigación médica que compruebe que este síndrome es una enfermedad, ¿no? Más que todo, yo lo veo, y porque me tuve que informar de esto, tuve que leer, yo no sabía absolutamente nada de este síndrome, sino hasta que mi hijo fue diagnosticado con este tan llamado síndrome, ¿no? Y te soy honesta, yo al principio era ignorante en este sentido. Sabía lo que había escuchado en las noticias, lo que había escuchado en la televisión, lo que me dijeron los profesores, el psicólogo y el doctor de mi hijo. Y en ese momento yo pensé que esa era la mejor solución, ¿no? Porque lo primero que te van a decir cuando tu niño es diagnosticado con esto es que necesita medicamentos, que necesitas ponerlo en medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de controlar a tu hijo. Es la manera más fácil de decirle a este niño, quédate quieto, haz caso, sigue instrucciones, ¿no? Entonces yo pensé, como te digo, que era mi mejor opción, que era la mejor opción que yo tenía, ¿no? Para mi hijo. Según yo estaba haciendo lo correcto. Pero algo dentro de mí me dijo, no, Ofelia, espérate. Tu hijo no necesita medicamentos. Tú no vas a poner a tu hijo bajo esos medicamentos, que al final terminan siendo droga para tus hijos, ¿ok? Eso lo supe, siempre lo tuve presente. No iba a poner bajo ninguna circunstancia a mi hijo con estos medicamentos, ¿no? Y obviamente empezó la guerra. ¿Por qué una guerra? Porque tuve que pelearme con la escuela de mi hijo, tuve que pelearme con la directora de la escuela de mi hijo, con varios psicólogos a donde llevé a mi hijo, porque yo les decía que no, un no rotundo a las medicinas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Como te digo, es la manera más fácil de estas personas lidiar con tu hijo, porque estos niños que son diagnosticados con este síndrome, ¿no? Son niños demasiado inteligentes,
Son niños hiperactivos, claro, que no se quedan quietos, y son niños que entienden de una manera diferente. Ellos no van a entender en el sistema educativo normal que estamos todos acostumbrados, porque ellos se aburren fácilmente. Su mente va maquinando 1000 veces más rápido que la tuya y la mía. Entonces, obviamente ellos no se enfocan, no prestan atención, es lo que te van a decir en la escuela y lo que la mayoría de gente dice, que distraen a los compañeritos, que no ponen atención, que no siguen instrucciones, que son muy inquietos, que no se quedan sentados en un solo lugar, que todo eso, ¿no? Y son los síntomas que ellos usan para determinar o para diagnosticar a los niños con el síndrome de ADHD. Entonces mi hijo obviamente era así. Y siempre fue así desde la casa, ¿no? Entonces lo que yo hoy quiero que investigues, a ti padre que me estás viendo, a ti mujer, a ti hombre, o si sabes de una amiga, que te eduques. Por favor, edúcate. A mí me ayudó a poder ayudar a mi hijo el educarme. Cuando yo supe y cuando vi que todo el mundo me decía medicamentos, medicina, dije, espérate un momento, tiene que haber una solución alternativa a esto. Me puse a leer, me puse a investigar, me puse a buscar información en YouTube. Utiliza las redes sociales para algo positivo. Entonces me puse a investigar, empecé a leer y me empecé a educar a mí mismo. Muchas de las personas allá afuera siguen las instrucciones del doctor, de los maestros, los psicólogos y todos, porque no se educan, simplemente porque no saben o creen que esa es la mejor solución para sus hijos. De verdad lo creen, porque te digo, yo lo creía, me lo estaba diciendo el doctor y yo dije, bueno, es lo mejor para mi hijo, ¿no? Pero cuando yo empecé a leer, cuando me empecé a educar, cuando empecé a ver todos los efectos secundarios que esas medicinas hacen con los niños, me dije a mí misma, Ofelia, buen trabajo por no haber aceptado que tu hijo tomar estas medicinas. Tienes que informarte, como te digo, hay muchos efectos secundarios que estas medicinas hacen en los niños. Por ejemplo, empiezan a tener la falta de sueño, se les hace muy difícil el dormir, el apetito disminuye, su apetito disminuye. También al crecer, ¿no? Su crecimiento ya no es tan normal, empiezan a tener problemas en el crecimiento. Y cuando tú les quitas la medicina, el comportamiento vuelve y él vuelve el doble. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo, o sea, sin intenciones de hacerlo, es ponerle una droga a tu hijo, ¿no? Le vas a dar la medicina y si no te funciona hay que incrementar la dosis y si no, incrementar la dosis. ¿Y qué pasa cuando se le quitas esa dosis? Cuando le quitas la medicina. Es como cuando a ti te quitan una droga o un dulce o algo que quieres, te vuelves más inquieto, te vuelves desesperado, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños. Se vuelven peor, el comportamiento aumenta y es más agresivo para con ellos. O sea, tiene muchos efectos secundarios, como te digo. Así que por favor, te lo ruego, te lo suplico, padre, madre, infórmate. Hay mucha información. A mí lo que me ayudó mucho también fueron 2 libros que encontré. Uno se llama, te voy a decir el nombre en inglés porque así lo busqué. Lamentablemente puedes buscarlo en español, ¿no? Uno se llama The Child Whisperer. Te voy a poner el nombre de los libros y del autor debajo de este video para que sepas. Y el otro fue The Wildest Colt Make the Best Horses. Así se llaman. Como te digo, te voy a poner el nombre, no te preocupes. Debajo de este video encuentra la información. Esos 2 libros me enseñaron a mí a entender el comportamiento de mi hijo. Tú tienes que empezar a estudiar a tu hijo, a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que hace que él de repente empiece y quiera llamar tu atención, porque estos niños lo que quieren es atención, ya sea tu atención buena o tu atención mala, que le estés gritando, que le digas, para de hacer eso, pero ¿por qué siempre haces esto? ¿Por qué no te estás quieto un ratito? Ellos quieren tu atención. Entonces tú tienes que aprender a darles tu atención, tienes que aprender también a enseñarles a ellos que tiene que haber un momento de silencio, de calma, de meditación, de tranquilidad para ellos. Busca también información en cómo ellos pueden aprender a meditar y tú también. Te digo, es un proceso muy largo, es un proceso cansado, la verdad sí es cansado, pero vale la pena al final. Yo tuve también la bendición de contar con una counselor o una consejera que desde el momento que yo entré le dije, dígame lo que yo tengo que hacer sin necesidad de poner a mi hijo en medicinas. Y me dijo, va a ser muy difícil,
te va a costar demasiado, va a ser muy cansado para ti y para él. Y le dije, no importa, soy su madre y no lo voy a poner en medicinas. Es mi trabajo que él esté bien y lo voy a hacer. Gracias a Dios me comprendió. Entonces empezamos un tratamiento de hablar, de terapias, de actividades que yo podía hacer en la casa. Ella me dio mucha información. Entonces, gracias a eso, mi hijo fue mejorando su comportamiento. No es que ellos estén enfermos, no hay absolutamente nada de malo con ellos. Al contrario, son unos ángeles que te van a enseñar a ti a crecer como persona, a ser mejor ser humano, porque eso es lo que mi hijo me ha ayudado a mí, a ser mejor. Me ayudó a verlo con ojos de, de ilusión, con más ojos de amor todavía, porque entendí su comportamiento. Me hizo a mí forzarme a entender su comportamiento, a entenderlo, que él aprende de una manera diferente, que él te enseña, que él está con esa hambre de aprender, pero simplemente no va a aprender de la forma como nos han enseñado a nosotros, como todos aprendemos. Entonces tienes tú que buscar cómo ayudar a tu hijo, ¿no? Cómo incentivarlo, cómo decirle, tú eres un ser maravilloso, un niño muy inteligente y tienes que aprovechar esa inteligencia para crear cosas maravillosas, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho a mí. Eso quería yo decirte hoy día y eso quería que aprendieras del bendito llamado síndrome ADHD, que no hay prueba médica que diga que sí existe. Es una manera de etiquetar a los niños que son muy inquietos, ¿no? Que quieren aprender más, que siempre están preguntando por qué, para qué, cómo, ¿no? Entonces, y para que sepan, mi hijo estuvo con esta persona, este counselor, estuvo por casi 6 años, ¿no? Porque él fue diagnosticado de muy chiquito. Él tenía 4 años y medio. 4 años tenía cuando fue diagnosticado con eso, imagínense. Y les digo, sufrió mucho porque hubo un tiempo en que no quería ir a la escuela. La escuela para él era un martirio, ¿no? Entonces, pero eventualmente, como te digo, me informé y todo y nos topamos con ángeles en nuestro camino. Pero lo que quiero decirte es que al final, esta counselor me dijo, hoy me puedo dar cuenta que tenías toda la razón como madre. Tu hijo no tiene ADHD. Tu hijo no tiene ese síndrome. ¿Tú te imaginas que yo hubiera seguido las instrucciones desde la primera vez que me dijeron tienes que ponerlo en medicina? Y para que ahora me hubieran dicho que no tenía, ¿cómo yo me hubiera sentido como padre? El daño que le hubiera hecho a mi hijo de tenerlo cuántos años con medicamento, cuando en realidad no lo necesitaba. Cuando en realidad lo que necesitaba era que su madre se pusiera a investigar, se empezara a educar en cómo entenderlo a él, en su comportamiento, y tratar de darle una vida tranquila, feliz, ¿no? Donde ellos se sientan cómodos. Entonces, gracias por ver este video. Espero de corazón que te haya ayudado. Voy a poner el nombre de los libros, no te preocupes. Voy a poner también el nombre de un doctor que se llama John Breeding. Él habla también de esto. Sus videos también me ayudaron. Mucha información que te va a ayudar para que puedas tú salir adelante si estás pasando por esta situación, o que vengas y ayudes a esa persona que sabes que está pasando por esta situación. Estos niños son ángeles, estos niños son una bendición que Dios te ha dado a ti porque sabe que puedes con eso y con mucho más. Porque Él sabía que enviándote a este niño tan hiperactivo, tan inquieto, tan preguntón, ¿no? Tú al final ibas a entender que eres una persona fuerte, que eres una persona maravillosa y que ese niño te iba a hacer entender a ti la manera que ese niño quería que tú lo trataras, ¿no? Dios te bendiga, infórmate, edúcate y dile no a los medicamentos para este bendito síndrome que en realidad no existe. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.